Buenas noches, socios y colegas del Colegio de Medicina Familiar del Estado de Nuevo León. Soy el doctor José de Jesús Flores Esquivel y hoy verán un video donde se me toma la protesta para estar al frente del colegio por 2 años, 2021-2023. Evento que tuvo que ser limitado por el aforo que lo pide la nueva normalidad. Primero presento a la vicepresidenta electa en el mes de mayo, que fue la doctora Tania Marisol Peña Arriaga, y posteriormente a los diferentes comités que conforman el consejo directivo que me acompañará por estos 2 años. Derivado de la pandemia y adaptándonos a la nueva normalidad, las sesiones continuarán en línea hasta que las autoridades nos permitan volver al sistema presencial. Le daré continuidad a todos los proyectos que hemos venido desarrollando que motivan el crecimiento de cada socio de nuestro colegio en la medicina familiar. Mi compromiso de trabajo es con ustedes y sé que cuento con el apoyo de mi equipo para lograrlo. Gracias y que pasen muy buenas noches después de la presentación del video de la toma de protesta y del tema de esta sesión de junio, que es muy interesante. Buenas noches a todas y todos. Primero que nada, el doctor José de Jesús y yo queremos brindarles un muy grato agradecimiento por haber venido. A pesar de que no hemos sesionado en todo el año y ya se empieza a ver más cerquita que vamos a empezar a sesionar nuevamente, no quisimos dejar pasar esta oportunidad. Pues yo y mi mesa, como mesa saliente, agradecerles de forma personal a cada una y cada uno de ustedes el trabajo que ahora sí que altruistamente dejaron en este equipo de trabajo. Pues ahora el doctor J darles la bienvenida a los que van a entrar. Entonces, el día de hoy tampoco quise hacer muchas formalidades, quiero hacer esto de una manera muy sencilla, muy calurosa, muy entre amigos. Y de la misma forma les digo ahorita que vamos a proceder al acto de la toma de protesta del presidente entrante. Traigo aquí el extracto de los estatutos, donde dice que en la Asamblea General Ordinaria del mes de junio se tendrá por misión también el cambio del Consejo Directivo y se hará de la manera siguiente. El presidente saliente tomará la protesta del vicepresidente, que en este momento quedará como presidente en funciones. Doctor José de Jesús, protestéis por vuestro honor, cumplir y hacer cumplir con los ordenamientos que rigen los estatutos de este colegio y con los mandatos de la directiva y de su Asamblea General. Sí protesto. Si así lo hicieres, que la asociación os lo premie y si no, os lo demande. Y acto seguido, el presidente entrante presentará al vicepresidente electo en la asamblea. Bueno, es un honor para mí, en las elecciones que se llevaron en mayo, presentar a la doctora Tania Marisol como nueva vicepresidenta, que fue elegido por todo el colegio. En realidad en el protocolo dice que debe pasar ahora los nuevos integrantes que mencionaría como nueva mesa directiva, pero como nada más estamos la mesa directiva en sí, los voy a ir nombrando, ¿verdad? Pero no sé si desde el lugar tomaríamos la protesta, ¿verdad? Para no venirnos todos hasta acá, o ya veríamos si tomaríamos una foto en conjunto, ¿verdad? En el cargo de secretaria nos va a acompañar la doctora Mónica Berenice Segovia. En la tesorería, el doctor Abraham Rubén se hará cargo de nuestros dineros. En esta ocasión, el colegio, con sus nuevos estatutos, enmarca que debe haber un primer vocal. Y en este caso lo va a ocupar el doctor José Mauricio Yáñez Estrada, el cual va a apoyar en todo va a ser el apoyo principal de la vicepresidente. Y hay un segundo vocal, también el doctor Gerardo Vázquez Cubos, que va a ser el apoyo principal de la secretaria. Hay un comité
que antes en la Sociedad Neolonesa no había, que es un comité de asesorías en el cual está compuesto con expresidentes. Y aquí están el doctor Gerardo Ramírez Sandoval, el doctor Luis Oliveros y el doctor Oscar Luna. En el comité hay un comité de honor, ética y justicia. Va a estar integrado por el doctor Leonte Garza, el doctor Enrique Mijares y la doctora María Marcelina, que desde Cuernavaca nos manda saludos, que no pudo estar aquí presente por su situación, y el doctor Enrique Mijares se disculpó que no podía venir. En el comité de membresía está la doctora Almadelia Harmon y la doctora Elizabeth Ordaz, que también no pudieron estar presentes, pero ellas siempre han trabajado mucho con nosotros desde hace ya varios mesas directivas. Y se integra una nueva doctora para irla conociendo, a la doctora Ana Cristina Gallegos. En el Comité de Relaciones Públicas va a estar la doctora Leticia Laura Caballero, la doctora Julieta Flores Garay, el doctor Jesús Humberto Rodríguez Vega y el doctor Raúl Fernando Gutiérrez Herrera, que también se disculparon que no podrían estar presentes. En el Comité de Prensa y Difusión va a estar la doctora Diana Hinojosa Garza, la doctora María Guadalupe Ortiz Ibarra y la doctora Katia Dolores Arellano, que es también una nueva integrante, la doctora Katia. En el Comité de Eventos Sociales va a estar la doctora Laura Areli Corona, esposa del doctor Mauricio. Se integran dos nuevos, la doctora Dinora Yaques y el doctor Saturnino Gómez Blanco. Son nuevos miembros. En el Comité de Académicas continúa la doctora Eridani Barrón Miranda, que ya ha estado trabajando. Se integra el doctor Mario Alejandro Saldaña. Y se integra un nuevo integrante, el doctor Brandon Javier Cantú. Y en el Comité de Investigación, ya tenemos muchos años con el doctor José Manuel Ramírez Aranda, que también me mandó un mensaje ahorita que no podía asistir. Primero me había dicho que sí, pero ahora que no podía asistir. Se integran dos nuevos miembros que esperamos que levanten mucho nuestro comité, como es la doctora Berta Elizabeth Borjas López y la doctora Erika Brosi. Son los dos nuevos integrantes. Pues este es lo que integra el comité, y según los nuevos estatutos dice que el presidente electo les tomará la protesta. Entonces les pido rapidito, se pongan de pie. El doctor Eduardo Méndez y el doctor Oscar. Díganme, faltamos nosotros. Entonces, igual que en la toma que me hicieron, pidiéndoles que levanten su mano, protestáis por vuestro honor cumplir y hacer cumplir con los ordenamientos que rigen los estatutos de este colegio y con los mandatos de la directiva y de su asamblea general. Si así lo hicieres, que la asociación os los premie, y si no, que lo os demande, ¿verdad? Pues podemos sentarnos. Hace más o menos 2 años que yo empecé a trabajar en las mesas directivas. La inicié ya con el doctor Gerardo Ramírez, ya hace 12 o 13 años, y luego continué con la doctora Leti, con el doctor Oscar Luna, con el doctor Luis Oliveros, con el doctor Abraham, y ahora pues me toca a mí trabajar al frente. Todo esto lo hacemos con el fin de
dar un crecimiento a la medicina familiar, ¿verdad? No vengo con planes nuevos. Son continuidad de los planes que ya hemos establecido, de todos los que hemos trabajado en la mesa directiva. Les vamos a seguir dando continuidad, vamos a seguir creciendo en la educación continua, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando con la universidad o con las universidades que sean necesarias. Vamos a continuar con nuestro curso estatal, nuestro congreso estatal, ¿verdad? Que ya lo habíamos dejado y lo estamos retomando. Vamos a seguir en los procesos de certificación y certificación vigente, apoyando a todos los socios que así lo requieren. Seguiremos también en la línea de una que sí tendríamos que abrir mucho camino, que todavía no se cimienta bien, es la de investigación. Entonces hay que darle un impulso muy grande, porque ahí tenemos la revista mexicana de medicina familiar para hacer publicaciones. Entonces ese sí hay que hacer un buen plan para que todos los socios participen y que los impulsemos a la investigación. Entonces confío en los nuevos miembros que van a estar para que realicemos un buen plan, ¿verdad? Como se darán cuenta, pues tenemos un panorama amplio para trabajar, y con la ayuda de ustedes, con su entusiasmo, podremos continuar trabajando por el bien de la medicina familiar y de nuestro colegio. Gracias y provecho. ¿Intervenir o no intervenir? He ahí el dilema. El camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Anónimo. Cuando estaba recién egresado de la residencia, en mi primer año como externo, como todos nosotros, o al menos en ese entonces así se estilaba, salimos prácticamente con base directa. Y obviamente la mayoría de las bases eran de turno vespertino. Escogí en la UMF 32, que es donde había hecho la residencia, yo todo bueno y romántico, pensando en quedarme en mi alma mater con la finalidad de enseñar un poco del idealismo que tenía y transmitirlo a los residentes, y así poner mi granito de arena en el desarrollo y crecimiento de la especialidad. Todo esto salió porque en alguna ocasión recuerdo que un maestro me preguntó, ya cuando estaba ahí por allá del R3 de la especialidad: Oscar, ¿qué te ha parecido la especialidad ahora que ya estás a punto de salir? Claro, que ni tardo ni perezoso, y con una emoción que se notaba, le contesté: muy padre, doctor. Eso del abordaje integral, el manejo de los grupos, los problemas de la comunicación, los roles, las jerarquías, la interacción de la familia con sus integrantes y cómo maneja la enfermedad es sumamente interesante. Me gusta que te haya gustado, me contestó. Pues bien, una recomendación. Todo esto es muy bueno como teoría, pero si te quedas en la institución, mejor olvídalo, porque no lo vas a poder aplicar. Imagínense el choque y el conflicto que me generó en su momento esas palabras. Si bien es cierto que había de todo en la viña del Señor entre mis profesores, él en particular fue una de mis inspiraciones, ya que cuando roté con él, una de las cosas que más me gustó era que conocía muy bien las historias de las familias de sus pacientes. Me decía: mira, Oscar, esa familia que va a entrar tiene una disfunción en el subsistema conyugal, principalmente por una crisis paranormativa, básicamente porque él está viéndose con otra y su esposa como que ya está sospechando, lo que ya está generando fricciones entre ellos. Actualmente, lo que estoy haciendo con ellos es
me daba la explicación de qué era lo que normalmente él manejaba. Me explicaba, a grosso modo, cuáles eran sus intervenciones, aunque él no las llamaba así. Y ahora, como entre paréntesis, viéndolo en retrospectiva, sí hacía medicina familiar en su consulta, a pesar de lo que me dijo. De todos modos, recuerdo que eso lastimó mi orgullo, mi idealismo y muchas otras cosas. ¿Cómo iba a ser posible que eso, que me había costado 3 años más de mi vida, todo el aprendizaje, todas las friegas en las guardias, solo había servido para que fuera más fácil tener una base y no poder practicar lo que había aprendido? A raíz de eso, se convirtió esto en un reto. El demostrarme principalmente a mí y sobre todo demostrar a los siguientes estudiantes que eso sí era posible, el tener un abordaje integral y familiar, a pesar de las condiciones que se suscitaban al momento de nuestro trabajo. El chiste fue que me tocó el turno vespertino y yo todo bueno, con un idealismo por la especialidad a todo lo que da, muchas ganas de ayudar, pero sin la experiencia necesaria para poder manejar ciertas situaciones. Cosa que lo pagué bastante caro posteriormente. Llegó a un consultorio cuyo médico anterior era de la vieja guardia. Ya estaba a punto de jubilarse, se jubiló, de hecho por eso ocupé su guardia, y por ende yo quiero creer que ya estaba cansado. Entonces tenía muy poquitos citados, y cuando digo poquitos, realmente eran poquitos, porque no era ni siquiera el 50% de la totalidad de la agenda. Entonces llego yo, queriéndome comer al mundo, recién egresado, queriendo demostrar a todo el mundo que la medicina familiar sí existe. Como se me daban tenía cierta facilidad por la interacción con los pacientes, pues se me hizo fácil entablar esas relaciones. Digo, total. Dije, llegué al consultorio, cuando vi la agenda, dije, excelente. Son poquitos pacientes, lo que significa que les puedo dedicar el tiempo necesario para identificar sus necesidades y poder hacer intervenciones con la finalidad de mejorar su dinámica familiar para que crezcan tanto como familia y como personas. No se rían, es en serio, eso fue lo que pensé. Ya sé que les puede parecer gracioso, pero es ahí donde yo les comento que con solo tener buenas intenciones, sin el conocimiento adecuado, no es suficiente, no basta. Y me costó muy caro aprenderlo. Obvio que se corrió el rumor de que ya había un doctor nuevo y como, hagan de cuenta como si fuera en los ranchos. Pues vamos a conocer al doctor nuevo, a ver qué tal es. Sí, vamos a ver. Ya todo el mundo empezó a querer consultar ahí conmigo. Consultaba la primera vez. Ay, doctor, ¿y usted? Qué bueno, y no que el otro que ya se fue. Y clásico, que siempre hablan mal del que se fue. No, ya vamos a empezar a venir. Yo no venía porque me trataban muy mal, pero con usted ya voy a venir todas las veces. El chiste es que mi intención era profundizar más allá que solo hacer recetas. Lo que significó que al poco tiempo, entre que esa era la novedad y entre que les ponía un poquitito más de atención, se fue llenando el consultorio. Claro, que les cuento que para aquellos tiempos, las consultas eran cada 10 minutos. Entonces, normalmente todos los lugares de la agenda estaban ocupados, hagan sus cuentas. No era como hoy, que ya había un límite en la agenda y que si no, pues los pasábamos a la unifila, sino más bien de que todo el que te llegaba, pues tenías la obligación moral más que otra cosa de tenerlos que atender. Entonces, imagínense la cantidad de pacientes que había. Independientemente de que se estaba llenando la agenda, con cada consulta, precisamente tratando de ser fiel a lo que me había prometido, si detectaba un problema, siempre tenía la maña de profundizar y tratar de hacer intervención de cualquier tipo. En muchas ocasiones, y eso sí fue un error que pagué muy caro, sin que me fuera solicitado. Obviamente, era tan convincente que lograba hacer que expresaran alguna inconformidad de la familia o que expresara alguno de sus afectos. Y que tenía que profundizar más y que tenía que hacer abordaje familiar integral con todo lo que eso conlleva, pero sin la experiencia ni el conocimiento necesario, lo que en muchas ocasiones hizo que abriera una cajita de Pandora
sin saber cómo controlar los demonios o qué hacer en ese momento. Eso sin contar que era muy frecuente que yo hiciera esto. Entonces, llegó un punto en donde tenía tantos casos al mismo tiempo, tantos abordajes al mismo tiempo, tantos demonios y cajitas de Pandora abiertos, que me saturé física y mentalmente. Y por ende, lejos de ayudar, lo único que había hecho, en muchas de las ocasiones, era empeorarlo, porque no estaban listos ni yo para hacer ese tipo de abordajes. Como se pueden dar cuenta, y sé que ustedes perfectamente lo saben, no es tan simple o sencillo realizar un abordaje familiar. Y menos cuando no nos sentimos preparados para hacerlo. Les puedo decir que las bases de terapia que me ayudaron en la práctica no fueron adquiridas en la residencia, más bien autodidactas, pero sí me proporcionaron habilidades para no cometer este tipo de errores. Cosa que les recomiendo. Ahora bien, regresando a lo que nos trae este tema. ¿Intervenir o no intervenir? Para esto, debemos de recordar los niveles de intervención que Doherty y Baird realizan por allá ya el lejano 1987, en donde lo utilizaríamos de punto de partida para poder analizar qué tanto tengo que profundizar en una relación o en una intervención cuando estoy haciendo una entrevista clínica. Vamos a manejarlos o a mencionarlos brevemente. El nivel 1, mínimo énfasis, no hago nada, nomás le atiendo el motivo de consulta. Número 2, nivel 2, información continua y consejos, atiendo motivo de consulta y aconsejo, doy consejería de los principales motivos o cosas que pueda necesitar. Número 3 o nivel 3, sentimiento y apoyo, aquí ya le pongo un poquito más de atención a la cuestión afectiva. Número 4, evaluación sistémica e intervención planificada. Eso significa que ya tengo que hacer todo un plan de trabajo. Yo lo equiparo mucho a realizar un abordaje familiar con el estudio de salud familiar si es necesario. Y nivel número 5, que es terapia familiar. La intención de esta plática no es la revisión de estos puntos, pero sí es importante saber dónde estamos parados para saber qué tanto vamos a profundizar. Ahora, ¿de qué depende qué tan profundo tengo que hacer mi indagatoria para ver a qué nivel debo llegar? Bueno, de entrada, el médico familiar, sin un entrenamiento especializado como terapeuta de familia, no puede alcanzar un nivel 5. Es más fácil, solo nos quedan 4. Esto nos podemos dar una idea de qué tanto puedo profundizar o debo profundizar dependiendo de la problemática que estamos abordando. Para tomar el siguiente paso, por ejemplo, si empiezo en una consulta con un nivel 1, se me tiene un dolor de cabeza y de pronto el paciente comienza a llorar, tengo dos opciones. Una, me hago el oxiso, no sé, no lo vi, no me doy cuenta, y quedarme en el nivel 1. Si acaso en el 2, ¿sabe qué? Le recomiendo que se ponga compresas de agua calientita por si le duele la cabeza. O pasar automáticamente al 3, explorando los sentimientos y los afectos. Eso también depende de mi propia decisión. Ahora, recalcando, y esto es sumamente importante, el hecho de que el nivel 5 solo sea para terapeutas no significa que no podamos adquirir herramientas y estrategias que nos ayuden a dar orden a nuestras intervenciones cuando tengamos la necesidad de realizarlas. De hecho, todos en la residencia vimos la teoría de sistemas, o lo están viendo si son R1, que nos servirán de base cuando tengamos que hacer alguna intervención. Eso lo platicaremos un poquitito más adelante. Ahora bien, por otro lado, el médico familiar debe de entender y sobre todo compartir ciertas características con los terapeutas familiares si quiere realizar intervenciones de manera adecuada. Dentro de las principales y las más comunes podemos encontrar una visión flexible y tolerante de la realidad. No se trata de mis experiencias, de mis conocimientos, de lo que yo haría estando en su lugar. No se trata de, señora, ¿cómo es que usted está haciendo eso? Se trata de entender que cada uno tiene sus propios conocimientos, ideas, tabúes, miedos, formas, tiene una historia
Y eso hay un largo etcétera que tenemos que tomar en cuenta para poder saber si es adecuado o no hacer una intervención. Esto hace que el paciente tome las decisiones y esto le genera unos resultados, pero no significa que tengamos que catalogarlo como bueno o malo. O sea, simple y sencillamente, el paciente toma sus ideas, toma sus decisiones y eso es lo que él cree lo más conveniente para él en ese momento. No soy yo nadie para juzgar ni para decidir si eso es bueno o es malo. Simplemente tengo que ser tolerante en eso porque son sus propias decisiones. La segunda, optimismo y convicción sobre la capacidad de cambio de los sistemas humanos. Hay que creer en la humanidad. Aunque muchas veces creamos que ya está perdida, hay que estar convencidos de que el ser humano puede cambiar para lograr mejorar su forma de interacción. Recordando que de acuerdo a la teoría general de sistemas, si existe un cambio en alguno de los engranes, todo el sistema cambia. Es decir, que si tiene capacidad para cambiar, y este cambio se puede dar de manera positiva si se encuentran los tiempos y las circunstancias necesarias para que así sea. Debo de creer que el ser humano, que la persona que tengo enfrente, tiene la capacidad de cambiar. Si yo no creo eso, entonces tampoco voy a darle el beneficio de la duda y le voy a permitir mi orientación en un momento dado cuando me lo solicite. Número 3. Resistir bien las crisis, lo imprevisto, la ambigüedad. En otras palabras, navegar en río revuelto. Hay que sentirnos cómodos, y esto sí lo pongo entre comillas y subrayados, en el caos. Cuando tenemos que realizar una intervención, qué padre sería que la información nos llegue ordenada y clasificada, para que solamente la integremos y podamos orientar y aconsejar a la familia o sistema de acuerdo a las circunstancias. Pero la verdad es que no es así. Esto también se tiene que practicar. Pero sí es importante no sentirnos desbordados por la cantidad de información que en ocasiones se presenta en un lenguaje enmascarado o se presenta de una manera irregular y que esto nos ponga nerviosos, de tal manera que cuando estamos en la consulta le estamos rayando el disco a la impresora porque no es más rápida, porque ya quiero correr al paciente, porque no sé qué más debo hacer. Se toparon en más de una ocasión con cosas que los van a tomar por sorpresa, pero deben de mantener la ecuanimidad. Les platico una historia. En alguna ocasión me tocó una paciente, tendría unos 25 años, que entra cabizbaja, se notaba que había llorado, traía los ojos llorosos, no había contacto con la mirada y de entrada dices, no tiene contacto visual, algo le está pasando, yo creo que tiene alguna problemática, alguna situación y ahorita me la va a dejar caer. Ya te empiezas a preparar. Y efectivamente, en la consulta no se contiene más y comienza a llorar. Los recursos de la paciente para poder asimilar la crisis que está pasando cuando me dice que tiene problemas con su marido, con el que ya tenía una relación de 5 años, pero lo acaba de encontrar con otra persona. Dije, bueno, se trata de una crisis por alteración en el subsistema conyugal, tiene una alteración por infidelidad, lo que quiere es a lo mejor empezar a trabajar qué va a ser el siguiente paso. Y bueno, me empecé a preparar psicológicamente para ver cuál era el siguiente paso, qué era lo que quería ella resolver, cuando nada más de repente me suelta. Es que la persona con la que lo encontré es otro hombre. Me sacó de mis casillas, me sacó de balance completamente. Dije, ups, ¿dónde? ¿Y ahora qué hago? Entonces ahí es donde debo de tener yo la cordura para mantener la ecuanimidad para poder continuar con el proceso. Por eso deben de estar preparados para todo lo que puedan encontrarse. El siguiente, no sentirse vulnerables emocionalmente con facilidad. Si bien es cierto, estamos manejando afectos y emociones, y no dejamos de ser seres humanos que también tienen afectos y emociones, como profesionales debemos entrenar a manejar nuestras propias emociones, de tal manera que salga el profesional que está en nosotros,
sobre todo con la finalidad de poder hacer que de la mejor manera que nos entrenaron, orientar y aconsejar y apoyar a nuestros pacientes en momentos en donde ellos tienen esa dificultad. Ojo, esto no significa que no sienta. Hay historias tan tristes, hay historias tan desgarrantes, hay historias tan sumamente que te llegan hasta lo más profundo, que no significa que no te duela. Vamos, hay veces en donde se te cierra la garganta y sientes que los ojitos se te van a poner vidriosos para poder salir porque la historia que te contaron, sobre todo cuando son intervenciones tanatológicas, se mueven todas las fibras de nuestro ser. Pero el paciente no necesita que nos pongamos a llorar con él o con ella. Necesita un guía y en muchas ocasiones un soporte en quien confiar. Esto se puede y se debe de entrenar. Hacer lo que tengamos que hacer en el momento en el que lo tenemos que hacer y posteriormente, y si es necesario, y se los recomiendo, encontrar una forma de desfogar esas emociones o sentimientos, ya que, repito, somos seres humanos y si no las manejamos adecuadamente, nos pueden hacer daño. Ahora bien, ahora que conocemos ya un poquito de las características que debemos de compartir con los terapeutas y que deben de ser una base y entrenarse como parte de la medicina familiar, también debemos de practicar, obtener, repasar ciertas habilidades que si no las tenemos que aprender y si las tenemos que trabajar todos los días para poder tener nociones de cuándo es conveniente hacer una intervención familiar o en su defecto, solamente tomar una nota mental y observar la evolución, porque probablemente no sea el mejor momento para intervenir ahí. Dentro de esas características y habilidades que tenemos que ver, la primera y la que es para mí la más importante es la escucha activa. Recuerden que tenemos 2 oídos para escuchar y solamente una boca para hablar. Tener una escucha activa significa más que oír. Significa poner atención a cada palabra, el tono con que se dice, a quién se dirige, si el tono es congruente o no. Vigilar el lenguaje tanto verbal como no verbal, para observar discrepancias en su historia, o bien hechos que sean realmente significativos para el paciente o la familia. Hacemos la anotación y si es necesario lo tenemos o lo podemos utilizar más adelante. Poner en práctica todo lo que aprendimos de la teoría de comunicación, como los axiomas de la comunicación y todos sus elementos para saber identificar cuál de estos elementos en la comunicación que me está presentando de entrada es importante y cuáles no. Y sobre todo, ya lo veremos más adelante, escuchar qué es lo que me está pidiendo la familia o el paciente para saber y tomar la decisión si tengo o no que intervenir o si solamente está expresando los sentimientos o se está desahogando conmigo en ese momento. Número 2, la siguiente habilidad que debemos de cultivar. Capacidad de apreciar la compleja mezcla de elementos físicos, emocionales y sociales. Todo esto en una atención holística y personalizada, tanto del paciente y de la familia. Una de las principales dificultades que se tiene al hacer un abordaje integral es precisamente la cantidad de aristas, caminos, factores que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar una entrevista y en la toma de decisiones para la intervención. Esta es, a mi parecer, una de las principales fortalezas y diferencias de la medicina familiar como especialidad. Pero no basta solo con identificarlo, sino también la integración y el actuar en consecuencia. De ahí radica la dificultad. Es decir, tengo que verlo, tengo que integrarlo, tengo que entenderlo y después tengo que saber qué voy a hacer. Y eso no es sencillo, se tiene que practicar. El tratar de integrar todos estos elementos de las circunstancias que se me están presentando y cómo pueden afectar todas y cada una de ellas. Ahora, también es importante recordar que estas afectaciones van en ambos sentidos, es decir,
de la familia hacia el médico familiar y del médico familiar hacia la familia. Viene también, movemos afectos, pero también nos mueven afectos. Entonces sí tenemos que entender cada uno de esos afectos, de esos aspectos, perdón, terminar por separarlos y si es necesario después hacer una integración global dependiendo de las necesidades. Siguiente punto. La capacidad para integrar y dirigir el conocimiento y las habilidades profesionales. Obviamente, y aunque no tan obvio, si ya identifiqué los diferentes componentes que intervienen en una situación y sus interrelaciones, de nada me sirve saber todo esto si no sé qué hacer con ellos, si no sé cuál es el siguiente paso. En más de una ocasión, muchos residentes, y posterior a una consulta que requiere una intervención, se me quedan friqueados, se quedan en paz, cierran la consulta y dejan que el paciente se vaya. Y me doy cuenta que no hacen esa intervención. Platicando con ellos después, se dan cuenta. Sí se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Tienen la capacidad de identificarlo, pero no tienen la capacidad ni las habilidades para continuar. Sí es importante que nos entrenemos en eso. En ocasiones, las intervenciones no tienen que ser tan profundas. A veces solamente el contener o ayudar a expresar las emociones contenidas es más que suficiente en ese momento. Eso sí, es lo mínimo que podemos hacer y perfectamente lo podemos hacer. Claro, que debemos de tener el conocimiento y las bases necesarias para poder saber qué hacer o no hacer con eso que estamos observando. Y de esta manera integrar y canalizar estas habilidades que hemos aprendido durante nuestro entrenamiento de manera adecuada. Siguiente punto. Interés genuino por ayudar. Un verdadero interés por ayudar, aunque parezca que está de más el comentario, sí es importante. Es decir, que cuando tenemos y o necesitamos hacer una intervención familiar es con la intención genuina de que con mis conocimientos y habilidades pueda apoyar, orientar, guiar, recomendar y asesorar a esa familia para que pasen de mejor manera el conflicto o la situación por la que están pasando. Y no solamente pues por el hecho de que debo que, ya empezó a chillar, ya me tocó. Chispas, pues bueno, ni modo, ya que voy a tener que hacerlo. O que empiezan a preguntar, y me ha tocado también, que empiezan a preguntar nada más por el morbo de saber cuál es la situación que está viviendo el paciente o cuál es el problema que le está generando ese conflicto, pero no tienen ninguna intención de profundizar para poder ayudar. Una de las cosas que a mí me pasaba muy seguido es que los residentes hacían intervenciones a veces muy forzadas porque tenían la idea de que a mí me gustaba que hicieran intervenciones. Entonces a todo paciente que le veían lo hacían no porque quisieran ayudar, sino porque querían que no les calificara mal en la calificación, en la rotación, pero no es la razón adecuada para esto. Entonces sí es importante que debemos de tener un interés genuino para poder ayudar más adelante, porque eso significa que a lo mejor vamos a tener que hacer sacrificios con ese afán de ayudar. Y con sacrificios me estoy refiriendo al hecho de que si tengo mi ratito de receso, por ejemplo, o que si voy adelantado en la consulta, pues a lo mejor voy a tener que sacrificar ese tiempo que adelanté para poder ayudar a mis pacientes o ayudarles en la medida de lo que se pueda. Terminamos con otra cosa que también es algo a lo mejor un poquito difícil de entender. A mí me costó mucho, pero también es de los puntos más importantes. Entendimiento de la petición. El entendimiento del motivo de consulta que me está solicitando mi paciente o la familia. Tengo que entender lo que me está pidiendo el paciente o la familia. Es decir, les digo que me costó algo de trabajo y a lo mejor con un ejemplo me van a entender un poquito más. Cuando yo era R2, estando todavía en la residencia, estaba rotando en psiquiatría. Entonces, nos llega una paciente ahí en psiquiatría, una señora de unos 35 años. Doctor, me mandan de mi clínica porque no puedo dormir y el clonazepam que me da mi médico familiar ya no me hace.
Inmediatamente, una curiosidad morbosa en ese entonces se apoderó de mí y le pregunté que cuál creía que era la razón por la cual no podía dormir. Y sospeché que había algo detrás, entonces lo pregunté directamente y nos contó la siguiente historia, palabras más, palabras menos. Yo trabajo en un supermercado, en H-E-B, dijo la paciente, de cajera. Tengo turnos rotativos y cada vez mi marido, que es muy celoso, le tengo que estar avisando y llamando por teléfono cada vez que salgo para avisarle, ya voy para la casa, para que calcule más o menos el tiempo de cuánto me voy a tardar en llegar a la casa, y si me tarda un poquito más, por cualquier razón, se enoja conmigo. A cada rato me está hablando, preguntando que si ya voy a llegar. No puedo salir maquillada de la casa y tampoco puedo llegar maquillada a la casa. Entonces, lo que hago es, salgo un poquito más temprano, llego temprano al trabajo para maquillarme y cuando salgo del trabajo me desmaquillo para llegar sin maquillaje. Claro que siempre me pregunta que por qué me voy tan temprano. Si por alguna situación se me olvida quitarme algo del maquillaje, es todo un interrogatorio. De que porque estoy maquillada, que si ya tengo otro, que quién voy a ver. Y es todo un conflicto, es pelea segura. Que si solo voy a trabajar o si después voy a andar de huila por ahí, total. Les comento que toda la historia que nos contó la paciente fue de una manera tranquila. Ciertamente no hizo mucho contacto visual, pero no hubo lágrimas, no hubo alguna otra expresión. Más bien nos las contó como si fuera cualquier cosa. Para este punto, yo ya me estaba preguntando a mí mismo si claramente el problema era una celotipia muy marcada de parte del esposo. ¿Qué es lo que estaba haciendo ella ahí? ¿Por qué aguantaba todas esas cosas y no simplemente se largaba y lo dejaba? Ya que eso le estaba generando tanto malestar que inclusive la hizo llegar a tomar un medicamento para poder dormir, para poder estar tranquila, y más aún que necesitaba otra cosa más fuerte para poder mejorar. Claro, dentro de mi mente esperaba que el doctor hiciera las preguntas como para generar una confrontación con ella misma, o al menos tratar de que se dé cuenta de que la realidad de su situación, que pudiera cambiarlo y que pudiera estar mejor. Eso desde mi perspectiva en ese entonces. Ahora, si lo queremos ver y ser muy estrictos, pues estaba dentro de un ambiente de violencia familiar. El doctor se limitó a escuchar el relato, mientras minimizaba y maximizaba las ventanas de su computadora, una maña que tenía, y al final teclea algo en su computadora, le expide una receta ajustando medicamento para dormir. Aquí tiene, cámbiala en farmacia, que le vaya muy bien. El paciente agarró su receta, le dio las gracias y se marchó. Yo me quedé, ¿what? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Si la paciente claramente tenía un conflicto en el subsistema conyugal, ¿por qué no había hecho más? Había que hacerle entender que estaba mal, que esas actitudes tarde o temprano la pueden perjudicar y pasar a mayores. Cada día iba escalando más. ¿Quién sabe en qué momento iba a explotar y cómo iba a explotar? Y no aguantaba más, yo estaba muy inquieto en ese momento. Y le pregunté, ya me agarré de valor y le dije, Doc, ¿por qué? Si claramente el problema era el trastorno de personalidad celotípico del esposo, ¿por qué no le hace ver a la paciente esa problemática? El doctor, con la calma que le caracterizaba al fin psiquiatra, me regresó la pregunta. Oscar, ¿te acuerdas cuál fue el motivo de la consulta? Yo en ese momento estaba confundido, enojado, eufórico por querer salvar a la paciente del destino que la guardaba. No sabía qué pensar y pues la verdad, no me acordé. Doctor, me mandan porque no puedo dormir y el clonazepam ya no me hace. Me lo recitó tal cual lo había expresado a la paciente. En ningún momento, continuó, nos comentó que ella deseaba cambiar. Simplemente estaba pidiendo ayuda para poder dormir y continuar con su ritmo de vida tal cual está. Ciertamente, continuó, esas actitudes pueden agravarse y posteriormente generar un problema, pero de momento
no ha llegado ese problema para la paciente. No está ni preparada, ni lista, ni lo ve como una situación que debe cambiar. Solamente nos dijo, ayúdeme a dormir mejor. En ese momento, les prometo, no lo entendí. Me fui con la sensación de que algo había faltado. Sin embargo, la lógica del doctor no había falla. Ciertamente, era el único motivo de consulta. Posteriormente, muy posteriormente, entendí que debo de poner atención en el motivo de consulta, porque probablemente la paciente, en el momento en que nos consultó, no estaba lista para un cambio. El problema que ella percibía era uno, y la otra situación no era un problema en ese momento para ella. Ya más adelante sería otra cosa completamente, pero en ese momento no. También entendí que lo que podemos hacer en esos casos es tratar de expandir la visión de él o la paciente para poder tratar de observar si el paciente lo percibe o puede percibir como un problema. Si esto no es así, pues dar por sentado que no puede, que no quiere o no desea cambiar o mejorar esa situación en ese momento. No quiere decir que no lo pueda hacer más adelante. Y que mi trabajo radica en orientar, aconsejar, tal vez persuadir, pero jamás obligar, para que el sistema, ya sea único o múltiple, en este caso la paciente o toda la familia, cambie si no está preparado o no lo desea hacer. Nuevamente, regresando a la cuestión inicial. ¿Intervenir o no intervenir? Yo creo o espero que a estas alturas ya tengan una idea un poquito mejor de la respuesta, pero les hago las siguientes sugerencias y recomendaciones. La mayoría, si no es que todas las veces, no depende de nosotros hacerlo. O sea, no depende de nosotros que hagamos una intervención. Va a depender de qué. De la expresión del motivo de consulta, y eso incluye lenguaje verbal, lenguaje no verbal, cómo me lo dice, cómo no me lo dice y cómo lo expresa el paciente. Las circunstancias de la historia expresada. En ese momento, ¿qué circunstancias son las que están alrededor del motivo de consulta o alrededor de la historia? Porque eso puede ser un disparador para poder continuar con el abordaje. O no, puede ser que esas mismas circunstancias sean las que esté generando la necesidad de desahogo del paciente. Lo que decíamos de las circunstancias de la propia consulta, puede ser que en ese momento la paciente esté a punto de expresar lo que necesitamos para continuar, pero en ese momento el ambiente de la consulta no es lo suficientemente bueno porque entra el asistente o porque hay supervisión o por lo que ustedes manden y gusten, y eso limita el hecho de que la paciente o el paciente o la familia se sienta cómoda para poder expresar y por ende continuar más profundamente en la intervención. Hay que tomarlo en cuenta. También somos seres humanos, ya lo hemos visto. Si el profesional se encuentra en condiciones mínimas óptimas para una intervención o no. Se requiere de un aspecto profesional sumamente importante, pero no podemos dejar de lado el profesional de la persona. Habrá veces que la persona que se tiene que comportar como profesional no tiene las habilidades, no tiene los recursos, no tiene el equilibrio. Y por tratar de hacer un bien cuando no está completamente equilibrado, podemos hacer que sigamos con buenas intenciones, pero que los resultados no salgan inadecuados. Entonces hay que evaluar también la parte personal al momento de decidir si vamos a hacer o no una intervención. Podemos, como sugerencias, tratar de indagar un poco más en si es considerado o no pertinente profundizar para poder realizar la intervención, tratar de ampliar el panorama de la situación del paciente y observar su respuesta. Si es positiva, o sea, si el paciente responde positivamente y dice, no, pues sí es cierto, no me había dado cuenta de eso, a lo mejor debemos de continuar. Pero si el paciente dice, no, doctor, yo creo que eso está usted equivocado, eso no es para mí, ahí se puede dar una pauta para decir, bueno, no es momento para intervenir.
Respetar los tiempos del sistema, paciente y familia. Recordemos que los tiempos no son míos, yo no marco las pautas. Es la familia, es el sistema, es el paciente el que, si cumple ciertos requisitos, si están en los tiempos adecuados, si están en las percepciones adecuadas, si tiene la apertura suficiente, puede generar que se dé una intervención para poder hacer un cambio. Pero si los tiempos de la familia no son los adecuados, mi trabajo consiste en ser paciente y esperar y estar al pendiente de que el día de mañana, pasado, en un año, no sé, se den esos tiempos. Y, sobre todo, muy importante también, recordar que de acuerdo a la teoría de sistemas, si realizamos una intervención y generamos un cambio, esto automáticamente cambiará también a todo el sistema. Pero, aguas, si el sistema no está listo, puede resultar contraproducente el cambio. Esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente hay que indagarlo de manera específica y con toda la intención. Bueno, espero que estas recomendaciones les den un norte de cuándo se debe de profundizar y cuándo es mejor tener paciencia para esperar el mejor momento. En ocasiones, ese momento es inmediato, en esa misma consulta. En otras ocasiones, puede pasar mucho tiempo, literalmente, años, en donde debemos de tener paciencia y responder al llamado de ayuda del sistema cuando éste se dé, no antes, y mucho menos obligarlo porque creo que eso es lo que sigue o que es lo que debe de ser. Claro que para esto debemos de contar con los recursos mínimos necesarios para poder tener un buen actuar en un abordaje familiar. Y eso lo pueden obtener, si así lo desean, de manera autodidacta o formal. Pero depende de cada uno de nosotros y qué tanta afinidad tengamos con esta parte de la medicina familiar. No a todos les gusta, no a todos les parece interesante o no todos se quieran animar. Pero, invariablemente, debemos saber lo mínimo necesario, ya que como médicos familiares nos habrá de tocar realizar alguna intervención en más de alguna ocasión. Ese es nuestro quehacer profesional. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva profesionalmente. Gracias por dejarme compartir esta poca o mucha experiencia con ustedes y recuerden, no tener solo buenas intenciones. Hasta luego.